Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Facebook integraría WhatsApp, Instagram y Messenger para 2020. Lo que oís, chicos, el gigante de las redes sociales, Facebook, planea integrar los dos servicios de mensajería de su propiedad, WhatsApp y Messenger, así como la plataforma Instagram, con el objetivo de eliminar barreras entre sus productos. La idea es que el usuario siga teniendo aplicaciones distintas para cada uno de estos servicios, pero que una vez dentro de la aplicación se pueda interactuar con usuarios de otra plataforma. Así, por ejemplo, un usuario de WhatsApp podría enviar un mensaje a uno de Instagram o Messenger sin cambiar de aplicación y viceversa. Facebook factura 55.000 millones, un 37% más que en 2017. Ya veis, la red social ha presentado sus resultados correspondientes a 2018, tanto los del último trimestre como los del total del año. Pues bien, Facebook ingresó en 2018 un 37% más que en 2017, hasta, los ojo, 55.838 millones de dólares. Brutal. La publicidad sigue siendo la mayor fuente de ingresos con 55.013 millones. En concreto, la publicidad móvil supuso el 93% de los ingresos por publicidad en el último trimestre. Además, en este último trimestre del año anterior, Facebook alcanzó los 16.914 millones de dólares, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior. La red social también suma usuarios y alcanza los 1.500 millones de usuarios activos diariamente en diciembre de 2018, una cifra que supone un aumento del 9%. Está claro que los que hablan de la muerte de Facebook no afinan demasiado, al menos a corto medio plazo. LinkedIn lanzará su propia versión de Lookalike Audience. Y es que LinkedIn quiere ayudar a los publicistas a encontrar audiencias similares. Y es que la red social tiene muy buena salud. Pensad que de acuerdo con un informe de Digiday, cada vez un mayor número de especialistas de marketing cambian sus presupuestos de publicidad de Facebook y Twitter hacia LinkedIn. Así, el 89% de los anunciantes encuestados afirman que mantendrán o aumentarán el presupuesto dedicado a esta red social. Y es que las nuevas opciones publicitarias de LinkedIn, incluyendo Carrusel Ads, contenido de vídeo patrocinado y más recientemente Interest Targeting, han logrado captar la atención de los publicistas. Pues bien, ahora se suma su versión de Lookalike Audience. Se trata de una herramienta de búsqueda de públicos similares, algo que ya tiene Facebook. Con esta herramienta, los publicistas podrán subir a la plataforma publicitaria una lista con sus clientes actuales o clientes potenciales con altas probabilidades de conversión. Una vez que se han elegido estos, se tiene la opción de elegir todos los países en los que les gustaría tener contacto con clientes potenciales definidos, de forma similar a los que previamente se han configurado. Es decir, buscar públicos similares a los que ya tienes. WhatsApp reduce los pasos para hacer una videollamada grupal. WhatsApp lanzó la posibilidad de hacer llamadas de vídeo en grupos hace casi 6 meses, pero el pasado miércoles actualizó la función para facilitar su uso. Desde ahora, los miles de millones de usuarios de WhatsApp podrán comenzar una llamada de voz o vídeo dentro de un chat grupal. Esto quiere decir que si tienes un grupo con los colegas del trabajo o con tus primos favoritos y presionas el icono del teléfono en la esquina superior derecha de la pantalla, tendrás la opción de iniciar una conversación de voz o vídeo de esta forma. Además, WhatsApp ha estrenado una nueva aplicación para ver vídeos en su versión de ordenador. Esta novedad, bautizada como Picture in Picture, permitirá que los usuarios de WhatsApp Web puedan ver vídeos en una ventana emergente, como ya pasa en los smartphones, y así ver vídeos de plataformas como YouTube, Instagram o Facebook. Twitter está probando un resumen matutino de noticias dentro del timeline. Con el objetivo de informar brevemente de lo que ha ocurrido durante la mañana, Twitter está preparando una nueva función que entregaría un resumen de la actualidad de las primeras horas del día.
Bajo la premisa de ponte al día con lo que pasó mientras estabas fuera, la función llamada preliminarmente Good Morning nos mostraría las noticias más relevantes de acuerdo a las tendencias del momento. Todavía se desconoce si la red social implementará este cambio permanentemente o si solo está probando cómo funciona. Snapchat está considerando cambiar el tiempo de las stories. Snapchat es la casa de las fotos efímeras por antonomasia. Es hacer una foto, colgarla al instante y que dure solo 24 horas. Vamos, la función que copió descaradamente Instagram hace unos años. Pues bien, es posible que pronto te encuentres con una nueva función que no tiene nada que ver con los filtros. Y es que parece ser que Snapchat te dejará subir fotos de forma permanente. Así, una fuente cercana a la compañía mencionó que también están considerando una opción para revelar las identidades de los usuarios de Snapchat que hacen posteos públicos. Con estos dos cambios se marcaría un gran paso en los esfuerzos de Snap para incentivar a los usuarios a hacer más contenido que esté disponible fuera de Snapchat. ¿Qué creéis? ¿Se trata de una estrategia a la desesperada? El nuevo salto que la inteligencia artificial le dará al marketing los próximos años. La inteligencia artificial cada vez está tomando más poder y además se ha demostrado que es una tendencia impulsada por el creciente número de smartphones disponibles. Y es que cada vez más hay más teléfonos inteligentes en el mercado. Pues según Merca 2.0, el valor de la industria de la inteligencia artificial para el 2030 crecería por encima del 17%. Y mientras tanto, seguirá incursionando en todos los aspectos de la sociedad. Y uno de los más importantes será el marketing. Y es que de acuerdo a una encuesta realizada por Demandbase entre 500 ejecutivos de marketing B2B, demostró que el 80% piensan que la inteligencia artificial revolucionará el marketing para 2020. Sin embargo, solo el 10% de los marketeros encuestados usan la inteligencia artificial y solo el 26% entiende completamente cómo integrar e implementar la inteligencia artificial en sus campañas de marketing. Así usamos Internet. Según el informe Digital en 2019 elaborado por HotSuite y We Are Social, en España los usuarios de Internet han aumentado en 4 millones, alcanzando ya el 93% de la población, lo que significa que casi 43 millones de españoles acceden a la red. El estudio, que recoge datos de 230 países y que os dejaré en la descripción para que le echéis un ojo, destaca que el 60% de los ciudadanos españoles utilizan las redes sociales cada mes, casi un 4% más que el año anterior. Los españoles también estamos enganchados al móvil, puesto que más de 54 millones de personas, lo que equivale al 117% de la población total, cuentan con una línea móvil. Es decir, hay más líneas que personas. Además, ojo, en España estamos 5 horas y 18 minutos diarios conectados a Internet y lo hacemos a través de cualquier dispositivo. A las redes sociales, por ejemplo, les dedicamos 1 hora y 39 minutos, mientras que pasamos casi 3 horas delante de la televisión, ya sea tradicional, en streaming o a la carta. Curiosamente, la música es lo que menos tiempo nos ocupa, pues escucharla en streaming solo le dedicamos 42 minutos diarios. Vamos, que por los resultados estamos un poco enganchados al tema. El 93% de los anunciantes trabaja con influencers. De acuerdo con la primera edición del estudio de anunciantes con influencers impulsado por socialpublic.com, un 93% de los anunciantes apuesta por la colaboración con influencers en sus campañas de marketing. Además, la efectividad de las campañas con influencers convence al 84% de los anunciantes, o que el 37,5% de los anunciantes y de las agencias de medios consideran que el marketing con influencers es muy positivo. En este sentido, resulta preciso comentar además que el 35,3% opina que estas acciones tienen un mejor ROI que otro tipo de campañas. La televisión ha perdido a los niños frente a YouTube. El último estudio de Ofcom, el regulador de las telecomunicaciones británico, ha estudiado las pautas de consumo de contenidos de los niños y adolescentes entre 5 y 15 años. Y lo han hecho para determinar dónde ven los contenidos y cuánto tiempo lo hacen. Pues bien, la tele, pero también Facebook, están perdiendo la partida de atención de estos consumidores. Y los ganadores son los sistemas de accesos a contenido en vídeo.
Netflix y de forma notable YouTube se llevan su tiempo de consumo. Así, el 80% de los niños y adolescentes de la horquilla de investigación ha visto algo en YouTube, superando al 49% que reconoce ver contenidos en sistemas de vídeo bajo demanda. Y claro está, a los niños también les interesan los youtubers, que son muy populares y que los encuestados ven casi como sus amigos. En total, YouTube se lleva una media de unas 2 horas de consumo de contenidos al día, lo que supone 20 minutos más de lo que logra la televisión tradicional. Y bueno, hasta aquí las noticias más interesantes de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha resultado más interesante en los comentarios. Los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros 2 canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.